Presidente de Colombia, Gustavo Petro, le pidió la renuncia a todo su gabinete ministerial. Hemos sabido de la salida de unos 7, entre ellos carteras importantes como, por ejemplo, el caso de Hacienda. El País de España lo titula así: Petro se aleja del pragmatismo y le da un volantazo a la izquierda, deja caer a los ministros más moderados y rompe con los partidos tradicionales. ¿Qué interpretación le da nuestro invitado? Ricardo González, periodista y analista político de la Universidad del Rosario. Bienvenido, ¿cómo está, Ricardo? Bienvenido, un gusto conversar con usted. Hola, Lidia, muchas gracias. Un saludo a todos allí en Venezuela. Y sí, una semana realmente de revuelo político aquí en Colombia. El anuncio, digamos, inédito de un presidente de pedir la renuncia a todo su gabinete a tan poco tiempo, porque lo habían hecho los expresidentes Iván Duque y Juan Manuel Santos en sus respectivos periodos, pero después de un tiempo mucho más considerable. Santos lo hizo en 3 ocasiones, él estuvo gobernando 8 años, e Iván Duque lo hizo en 2, en su periodo de 4 años, pero como les digo, mucho más avanzado el gobierno. Esto, por supuesto, tiene un origen y es la mala relación que estaba teniendo el gobierno, la complicada relación que estaba teniendo el gobierno con el Congreso para poder pasar por lo menos la primera de 3 reformas grandes a las que le apuesta el presidente Gustavo Petro, que es la reforma a la salud. ¿En qué consisten esas otras reformas? Porque cuando él hace este anuncio, que además lo hace a través de su cuenta en la red social Twitter, dice que la alianza que había mantenido para formar gobierno llegaba hasta ese instante. Sí, es correcto, es correcto. Él anuncia en la noche del martes, la coalición ha terminado. Así lo plantea él, una coalición que había construido con los partidos tradicionales, el Partido Conservador, el Partido de la U y el Partido Liberal. Los 2 primeros incluso habían sido partidos uribistas que apoyaban al expresidente Uribe en su gobierno, que era pues el rival principal, el contradictor principal del presidente Petro, pero ustedes como lo entenderán, la política es dinámica y había terminado estos partidos apoyando al presidente Gustavo Petro. Hace este anuncio por Twitter en la noche del martes y el miércoles después de las 2 de la tarde es que hace el anuncio del cambio de 7 de sus ministros. Con una idea, y es digamos que la interpretación que le podemos dar, que yo le doy, y es el gobierno del cambio como se vende el gobierno de Gustavo Petro, pues no puede hacerse con los partidos tradicionales. Ese digamos sería un planteamiento lógico para validar que los que votaron por el cambio con el presidente Gustavo Petro pues no esperaban que fuera a gobernar con los partidos tradicionales. Sin embargo, digamos que esta decisión que toma, este ordenamiento de fichas que hace el presidente Petro, no significa del todo que haya roto con esos partidos, sino que va a buscar otra manera de acercarse a ellos. Y por eso en el gabinete nombra personas que tienen alguna interlocución con los congresistas de estos partidos para intentar acercarse a ellos y lograr la aprobación de sus reformas, no a través de la institucionalidad de los partidos, sino convenciendo uno a uno a los congresistas de estas colectividades. ¿Y qué suponen estas nuevas figuras que forman parte del gobierno y que están ocupando cargos tan importantes como por ejemplo el Ministerio de Hacienda, el caso de Ricardo Bonilla recientemente designado? Sí, el caso de Ricardo Bonilla y digamos que el tema de Hacienda ha sido un tema trascendental. Si ya hablamos de lo económico, estamos hablando de lo político, de las relaciones con el Congreso, y hablando de lo económico, el caso de Ricardo Bonilla es muy diciente, no tanto por su llegada, que también es importante, sino por la salida de quien era el ministro de Hacienda, José Antonio Campo. Ocampo, que es un liberal reconocido, un hombre que tiene una reputación internacional, una credibilidad muy grande, sobre todo en Estados Unidos, con Fondo Monetario Internacional, con Banco Mundial, pues era el hombre que había, digamos, logrado mantener tranquilas las aguas y con cierta relatividad había logrado que el dólar bajara, había logrado que no hubiera ese susto en los mercados por la llegada de Gustavo Petro y había logrado sacar adelante una reforma tributaria, una reforma de impuestos muy, muy grande. O sea, la gestión del ministro José Antonio Campo era realmente muy buena y era ese muro de contención, como lo hemos llamado algunos medios aquí en Colombia, frente a los miedos que generaba el presidente Petro. Pero esa misma credibilidad, esa misma reputación, esa misma estatura que tenía el ministro Campo, pues lo llevó a chocar en varias ocasiones con el presidente Petro, tanto pública como en forma privada. Se tuvieron diferencias ambos en temas como la junta directiva de la petrolera Ecopetrol o en temas como la ya mencionada reforma a la salud. Pero esto no le puede jugar en contra al actual presidente Petro, justamente porque gobernar quizás con una coalición te asegura
el apoyo en otras instancias, el ahora irse por otras figuras que quizás no hacen esos contrapesos, no puede generar que la oposición se fortalezca. Y que se confirmen esos temores que había inicialmente. La oposición en Colombia, hay que decirlo, en este momento está muy debilitada, y no por temas de acciones del gobierno del presidente Petro, sino porque no ha logrado encontrar un mensaje, un líder, un discurso para hacerle ese contrapeso al presidente Petro. Quizá también aquí lo hemos dicho, en Colombia el principal opositor de Petro en estos momentos es Petro, o puede ser Petro por las acciones que él mismo realice. Y tienes razón en ese punto de que el presidente del Congreso, lo decía en estos días el presidente del Congreso, Roy Barreras, que es un aliado del presidente, pero también lo ha criticado públicamente, y él decía que el gobierno puede estar caminando en una línea muy delgada y que si se cae del otro lado, pues llega el caos. Es cierto, si el presidente se cierra y se radicaliza con este nuevo gabinete, pues va a tener esas consecuencias. Pero por eso les decía, cuando hablaba del lado político, creo que aún Gustavo Petro mantiene unos canales, unos puentes, o la posibilidad de tender esos puentes, digamos que están ahí como averiados, y lo que van a hacer estos ministros, por ejemplo el ministro del Interior, el que maneja la política y que tiene gran cercanía con el Partido Liberal, es tratar de recomponer esos puentes, pero de otra manera, buscando otra vía. Justamente has dicho que Gustavo Petro todavía tiene oportunidad de tender esos puentes y de probar lo que quiere hacer con este gobierno, incluso con estos cambios, pero ¿cómo lo recibe el colombiano común y corriente, el ciudadano de a pie? Pues mira, el caso del presidente Petro es en estos momentos de que mantiene, está viviendo este año, este 2023, lo que va del año, una tendencia de popularidad a la baja, no dramática, no radical, pero sí en las encuestas dan una muestra de que está perdiendo popularidad, particularmente aquí en Bogotá, que es digamos que había sido un fortín petrista. Él fue alcalde de Bogotá, él ganó aquí en Bogotá con mucha ventaja en las dos vueltas, primera y segunda vuelta, y está, según las últimas encuestas, perdiendo el apoyo aquí en la capital del país. Entonces, en estos momentos, el colombiano de a pie está recibiendo con dudas, está alejándose del presidente Petro por la incertidumbre que generan estos cambios, pero digamos que también la misma decisión del presidente Petro de recomponer el gabinete es para darle resultados a ese sector en el que él se mueve, que es de los sectores populares. La apuesta de muchos funcionarios del gabinete es decir que este es un gobierno popular y que quiere, digamos, equilibrar la balanza en la sociedad para darle beneficios a esos más pobres, pero como no se ha visto, no se ha materializado aún esos resultados, como entrega de tierras, como asignación de recursos, como las mismas reformas que pueden beneficiar a esos sectores populares, pues digamos que el presidente Petro no tiene todavía que mostrarle a ese electorado que lo apoyó. Y ahora, Ricardo González, periodista y analista político de la Universidad del Rosario, ahora que dices eso de la entrega de tierras, te voy a leer una cita textual que sale justamente en El País cuando se reseña la salida de los ministros. Un Petro encendido arremetió contra todos, rodeado de campesinos en Zarzal. A pesar del triunfo electoral, cuando le dijimos al pueblo del estallido social, cálmense, que vamos a resolver esto por las buenas y en las urnas, pues el pueblo del estallido social fue a las urnas y se calmó, pero ahora están burlando las decisiones de las urnas y eso no debe ser. Es decir, ¿cree usted que Petro ha sentido que su base, que la parte más fuerte cree que los traicionó, si se puede usar ese término? Pues mira, eso que tú mencionas, ese discurso de Zarzal en el Valle del Cauca fue absolutamente diciente. Eso fue horas antes de que estallara la crisis ministerial. Yo escribía para el portal en el que trabajo, La Silla Vacía, una nota sobre este tema que se llamaba marchas y lealtad. Es lo que estaba buscando Petro, las ideas que estaba buscando Petro en ese discurso, porque él hacía dos cosas: llamaba al electorado suyo a que se vuelva a movilizar, a esa gente que estuvo en el estallido social de 2021 en contra del gobierno de Iván Duque, a que se vuelvan a movilizar para de alguna manera presionar al Congreso de la República a la aprobación de sus tres reformas: la laboral, la de trabajo y la pensional. No, pero la laboral, la de pensiones y la de salud, que es la que está en estos momentos en trámite, son las tres reformas. Y por eso él hace una convocatoria para este 1 de mayo, que es el Día del Trabajo, también a los sectores. En ese escenario le hablaba al campesinado, y en ese escenario también le hablaba a los sindicatos y demás para que lo acompañen este 1 de mayo. Entonces yo siento que su electorado
ese de base se mantiene, ese que tenía todas las expectativas se mantiene y es el que lo tiene, digamos, con los índices de popularidad que tiene actualmente, asume más o menos el 40%. Pero el electorado más de centro, más de sectores urbanos, como les mencionaba lo de Bogotá, sí empieza a alejarse un poquito de él ante la incertidumbre y ante los mensajes que empieza a enviar frente a los cambios ministeriales o a la radicalización eventualmente a través de esas reformas. Ricardo, ha sido un gusto conversar contigo estos minutos en Zona Éxitos y entender lo que suponen estos cambios de gabinete en el gobierno de Gustavo Petro. No, siempre va a ser un gusto hablar con ustedes, hablar de Venezuela y pues gracias de verdad por estar pendiente de lo que sucede acá. El gusto es nuestro. Ricardo González, periodista, analista político de la Universidad del Rosario en Bogotá, 9:37. Escuchamos a Lord con